Mis hermanos y mis amigos, reciban un cordial saludo a este repaso general de la lección de Escuela Sabática. ¿Quién creyera que el trimestre con esta lección ha llegado a su fin? Nos encontramos celebrando el 13º sábado. Y hoy es una lección especial. Hoy es un repaso, iba a decir, es un repaso especial de la lección. Bien pudiésemos hacer un recuento de todo lo que estudiamos durante el trimestre, pero humildemente reconozco, y creo que ustedes pueden darme la razón, y si no están de acuerdo conmigo, pues están en su derecho y no pasa nada. Pero esta lección, con la que se cierra el estudio de este trimestre, es oro en polvo. Contiene unas lecciones importantísimas. Durante la semana pudimos extraer unas apropiaciones tan lindas en lo que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo hubiese creído que Cristo también tuvo su crisol? Cristo en el crisol. Ese fue el título de la lección que durante toda esta semana estuvimos estudiando. Cristo en su crisol. ¿Cómo es posible que el Dios del cielo, la majestad del cielo, el Hijo de Dios, haya pasado por un crisol? Pues precisamente el texto introductorio, nuestro versículo de memoria dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta pregunta desgarradora le sale a Jesús del alma. Esta lección tiene un componente cristológico muy considerable y muy seguramente vamos a tener que recurrir a la explicación cristológica para poder entender alguno de los aspectos que el autor de nuestra lección nos quiso compartir. Por ejemplo, ¿por qué el sufrimiento humano existe? Es la pregunta detonante con la que se abre el estudio o se abrió el estudio de la lección durante esta semana. ¿Por qué el pecado existe? Esta pregunta se la han formulado por miles de años, millones de personas. La respuesta normalmente pendula entre dos extremos. Uno, que el pecado se originó porque Dios creó a un ser que se rebeló y voluntariamente e inexplicablemente este ser cometió un error. Y a ese error la Biblia le llama pecado. Esa es la primera opción y es la que presenta la Biblia. La otra opción, que es la que presenta y la que cree la inmensa mayoría de los seres humanos, es que Dios creó al diablo. Porque si Dios sabía que el diablo se iba a rebelar, ¿para qué lo creó? Este es un tema que nosotros lo hemos discutido profusamente en las aulas de teología. ¿Por qué existe el pecado? Queridos, el pecado no tiene una explicación. No podemos decir que se originó por esto, porque a Lucifer le faltó algo. No, el pecado es un intruso en el universo. No hay cómo explicarlo. Precisamente, el misterio de la iniquidad, junto con el misterio de la piedad o de la encarnación, son los dos grandes misterios que los seres humanos, acá en la tierra, medio tenemos alguna noción de lo que esto significa, pero nuestras capacidades mentales no alcanzan a percibir, a dimensionar la profundidad que implica el análisis de estos dos temas. Como la pregunta es, el autor nos la presenta, ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Aquí tenemos que remontarnos al origen del pecado en el cielo. Dios creó a un ser perfecto, pero perfectible. El único ser perfecto que existe en todo el universo se llama Dios. En Él no hay error, no hay perfectibilidad. Él no será ni se hará más perfecto a medida
que la eternidad pase sobre su existencia. Él es perfecto, plenamente y absolutamente, perfectamente perfecto. No así sus criaturas. Entonces, el único que no comete error es Dios. Pero sus criaturas son susceptibles a cometer errores porque no gozan de esa perfección absoluta. En la medida en que sus criaturas, al ser creadas, se mantuviesen en relación con Él, la perfección de Dios se iba reproduciendo en ellos y la criatura era perfectible, es decir, cada vez más podía ser perfecto. Por supuesto que la criatura jamás llegaría ni llegará al nivel de perfección absoluta de su Creador porque es una criatura. Entonces, cuando Dios crea a Lucifer, como creó a todos los otros ángeles, los creó con el albedrío, con la capacidad de decidir, con la libertad de elegir. Por mucho tiempo, tiempo que la Biblia no dice cuánto fue, la armonía en el cielo se mantuvo intacta. Pero en un momento cualquiera, y aquí es donde entra el misterio, un ser que vivía al lado de Dios empezó a formularse una serie de preguntas que nadie se las formuló a él. No había razón alguna para que en su corazón se suscitaran ese tipo de pensamientos. Y en esa criatura, con una mentalidad prodigiosa, con una mente poderosa, porque Dios lo había dotado con esas capacidades, se empezó a gestar lo que se denominaría más adelante una rebelión absoluta en las cortes celestiales. ¿Por qué Satanás pecó? ¿Es que Dios sabía que él iba a pecar? Aquí entramos en otro tema. Este es un tema complejo, queridos. Es un tema complejo. No es de fácil interpretación y requeriríamos más tiempo para la elaboración de las ideas. Consecuentemente, les ofrezco disculpas a aquellos que quisieran que en estos espacios reducidos que nos brindan estos videos pudiésemos esclarecer un material tan complejo. Discúlpenme, no es factible. Daremos algunas nociones y las demás, el Dios del cielo nos ayudará a entenderla. No porque no haya capacidad de entenderla o de explicarla, sino que el tiempo no nos lo da. Pero entremos en asunto. Nosotros los seres humanos decimos, que Dios tiene que saberse todas las cosas para ser Dios. Dios tiene que ser todopoderoso, Dios tiene que ser omnisciente, omnisapiente, tiene que ser omnipresente, tiene que tener todos esos omnis. Si Dios no tiene esos atributos, para nosotros, Él no es Dios. Y nadie se ha detenido a pensar, no, tampoco voy a decir que nadie, porque eso sería decir que mi pensamiento es absoluto, no, en lo absoluto. Corrijo, muy pocas veces nos detenemos a pensar que ¿cómo puedo yo como criatura establecer cuáles son los atributos que Dios debe tener para ser Dios? Eso es un exabrupto. Sería algo semejante a que los animales del bosque un día cualquiera se reúnan y decidan establecer cuáles son las características que debemos tener nosotros los seres humanos para que ellos nos acepten como seres humanos. ¿Cómo puede un animal irracional decidir cuáles son los atributos que debe tener un ser racional para que el animal irracional acepte al ser racional como un ser humano? Así hemos hecho nosotros con Dios. Somos nosotros quienes hemos dicho, si Dios no se sabe todas las cosas, no es Dios. ¿Quién está diciendo esto? Para que alguien pueda decidir que Dios no puede ser Dios si no tiene ciertos atributos, eso tendría que decirlo otro que tenga la naturaleza divina. Pero eso no ocurre. Entonces, cuando entramos en el contexto y en el análisis de Dios, sabía que Satanás iba a pecar. Y entonces, si lo sabía, ¿por qué lo creó? Les propongo lo siguiente. ¿Cuáles son los esenciales que un ser humano debe tener para ser un ser humano? ¿Me ayudan?
En primer lugar, debe tener vida. En segundo lugar, debe tener un cuerpo. En tercer lugar, debe tener raciocinio. En cuarto lugar, debe tener unas funciones fisiológicas, neurológicas. Debe tener unas actitudes y una conducta, una conciencia, unos sentimientos, entre otros esenciales. Pero ¿qué pasa si un día uno de los esenciales del ser humano, el hombre no lo pone en ejecutoria? Por ejemplo, si a un hombre le cercenan los 2 brazos y las 2 piernas, pregunto, ¿deja de ser un ser humano? Si un hombre decide nunca más hablar, aunque tenga la capacidad para hacerlo, ¿deja de ser humano? Respóndeme esa pregunta. Plantéatela tú también. Si un hombre decide, no quiero saber nada, no me digan nada, no quiero saber nada, ¿deja de ser humano? No, porque la condición de ser humano no la determinan los atributos ni los esenciales, sino la naturaleza propia del ser humano. Lo mismo ocurre con Dios. Nosotros le hemos echado la culpa a Dios y le hemos dicho, utilizando esta segunda opción, que es que él sabía que Satanás iba a pecar y que aún sabiendo que él iba a pecar, decidió crearlo. Por lo tanto, el responsable directo del origen del pecado se llama Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios creó a un ser perfecto, pero él, el ser perfecto, en su voluntad, en su libertad, decidió tomar el camino equivocado. Otras definiciones la han dado la gnosis, los movimientos rosacrucistas, aquellos que acuden a los seres espirituales, al conocimiento mayor que dan los Dalai Lama y buscan explicaciones fantasiosas. Han llegado a decir que era necesario que el mal existiese para que haya el bien, porque de lo contrario no se pudiese saber qué era el bien si no existe el mal. La Biblia no presenta esto. La Biblia simplemente dice, Dios creó a sus hijos, creó a un ser perfecto y ese ser perfecto tomó un camino equivocado. Entonces, ¿de dónde se origina el pecado? ¿De dónde surge el sufrimiento? El pecado se originó en el cielo en un ser perfecto, pero no fue creado por Dios como un ser malo, era un ser bueno. Y el sufrimiento se deriva precisamente de obedecer las indicaciones que ese ser que se rebeló estaba dándole ahora a sus otros connaturales, a sus otros compañeros de creación. Y desde ese momento hasta acá, el sufrimiento nos ha acompañado porque el hombre también decidió escuchar la voz de Satanás en vez de escuchar la voz de Dios. Hoy, nosotros sabemos que un niño cuando nace en la cuna, esa criaturita es un bebé inocente, puro, ingenuo, tierno, vulnerable. Y ese niño que usted carga, que usted cargó si es padre, cargaste a tus niños, a tus bebés, ¿qué maldad hay en esa criatura? ¿Qué maldad inherente hay en él? Conscientemente, él no te va a hacer ningún daño. Y van creciendo los niños, van creciendo los bebés. Acuérdate tú cómo fue ese desarrollo de tus hijos. ¿Quién le enseñó a tu niño a mentir? La gran diferencia que hoy ocurre es que el pecado ya está presente en nuestra naturaleza, en la genética de nosotros, ya está presente. En Lucifer, allá en el cielo, esa genética de maldad no existía. Y cuando él comenzó a decir cosas que no las entendía, su genética todavía no había sido alterada. Lo mismo ocurrió con Adán. Cuando Adán fue creado por Dios, su genética molecular, sus estructuras tisulares, el aspecto de la biología, de lo químico, de lo bioquímico, estoy refiriéndome a la esencialidad de su ser, no tenía contaminación de pecado en lo absoluto. Pero cuando él peca, obedeciendo las insinuaciones de Satanás, ahora su genética
es permeada por ese virus extraño del pecado, si pudiésemos llamarlo así. Entonces, cuando se da el pecado en el cielo y el pecado se traslada a la tierra, ya hay un plan de salvación que Dios había diseñado por si alguna de sus criaturas desertara. Creo que dejé un tópico sin tocar y yo sé que lo que estoy diciendo es denso y es complejo. Y tiene que ver con el concepto que dicen estos que Dios, al saber que Satanás iba a pecar, entonces Él es el responsable del pecado. ¿Qué pasaría si Dios decidiera no saber lo que harían sus criaturas? Si Él decidiera no saber, ¿dejaría de ser Dios? Cuando Cristo vino aquí a la tierra y se encarnó, según una de las lecciones que habíamos estudiado hace una semana, hablábamos de la humildad de Cristo. Estuvimos hablando de que Cristo se despojó, se anonadó a sí mismo. Cuando Cristo vino aquí a la tierra para cumplir y ejecutar el plan de la salvación, Él decidió voluntariamente no hacer uso de ninguno de sus atributos. Pregunto, ¿Jesús dejó de ser Dios porque no hizo uso de ninguno de sus atributos voluntariamente? No, Él siguió siendo Dios, porque es que la naturaleza de Dios no deja de ser naturaleza divina por el hecho de que no se utilicen alguno de sus atributos. Acuérdate que habíamos hecho una comparación en relación con el ser humano. El ser humano no deja de ser humano porque le falten brazos, no deja de ser humano porque no hable, porque no interactúe con otro, no deja de ser humano porque decida no hablar, no deja de ser humano. Simplemente no ejerce ciertos atributos, ciertas condiciones. Cuando finalmente el pecado llega aquí a la tierra, el plan de la salvación que había sido diseñado por si de pronto alguna de las criaturas celestiales desertara, se activa. ¿Y en qué consistía el plan de la salvación para el hombre? Porque lo relacionado con lo que debía hacer Satanás allá en el cielo para volver a ocupar su sitial, eso es harina de otro costal y no nos vamos a entrometer hoy en ese tema porque no corresponde. Nos interesa hablar del plan de la salvación. ¿En qué consistía el plan de la salvación para la raza humana en el caso, que ya se dio, que el hombre pecara? Que Cristo vendría a morir. Y aquí, después de este amplísimo preámbulo y que yo soy consciente que posiblemente ha habido muchos conceptos que no queden claros de lo que yo dije anteriormente, porque es denso, yo admito que es denso, y si a usted le quedó algo claro, pues magnífico, y si no, pues aliéntese, vuelva a escucharlo y analícelo y medítelo. Pero ya nos encontramos ahora con que Cristo viene aquí a la tierra y Él se encarna. El hecho de encarnarse ya es un misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio no es algo secreto, no es algo oscuro, no es algo arcano, no es algo que el ser humano ignore por completo. Creo que en alguna ocasión les di la ilustración de lo que puede significar un misterio. Imagínate que tú estás encerrado en una pieza absolutamente oscura. No hay luz de ninguna clase. Te puedes pasar las manos delante de tus ojos y no ves nada. Con el paso del tiempo, en esa oscuridad, tus ojos se acostumbran a la oscuridad. Pero de pronto una voz procedente del exterior te dice, levanta tu mirada hacia arriba. Y tú levantas tu mirada hacia arriba, pones el rostro hacia arriba, y repentinamente y sin previo aviso, se abre una ventana corrediza y entra la luz del sol a la 1 de la tarde, en un día despejado. ¿Qué haces tú cuando ves ese chorro de luz que entra? ¿Te quedas con los ojos así mirándolo fijamente? No. ¿Qué hacemos nosotros instantáneamente? Cerramos los ojos, nos cubrimos los ojos porque el volumen, la cantidad de luz que entra por esa ventana es tan grande que daña nuestros ojos. A medida que vamos acostumbrándonos a esa potente luz, empezamos a parpadear. Bueno, ese parpadeo en el vocablo griego, mueín, sugiere que eso es lo que significa el misterio.
Un misterio no es algo que el ser humano del cual el ser humano no puede entender nada. No. Un misterio significa que la mente del ser humano, así como los ojos, no pueden abarcar esa cantidad de luz que se produce después de estar en tinieblas. Lo mismo ocurre con la mente del ser humano. Frente a este tipo de situaciones, la mente humana se vuelve muy pequeñita y tiene, figurativamente hablando, que parpadear para que la extrema cantidad de luz no vaya a dañar sus ojos. Lo mismo ocurre con el cerebro. No lo entendemos a plenitud. ¿Cómo es eso que Dios se encarna? Si Dios es eterno, no creado, infinito, poderoso, ¿cómo hizo para meterse en el óvulo creado por Él de una mujer? Hermano, esa es una pregunta que en esta tierra jamás obtendrá respuesta perfecta. Para eso nos espera la eternidad. Y ese será el tema de estudio de los redimidos por la eternidad. ¿Cómo hizo Dios para encarnarse? Eso es un misterio. Pero encontramos que nosotros consideramos esto algo muy fácil y decimos que el 24 de diciembre Jesús nació, punto, ya. Pero lo que hay en juego es grandísimo. Entonces, Cristo viene. La Biblia dice muy poco de los primeros años de la vida de Jesús. Se lo presenta cuando los pastores van a visitarlo. Se lo presentan cuando es llevado al templo para ser presentado. Se lo presenta cuando Herodes quiere matarlo. Y se lo vuelve a presentar cuando regresan de Egipto y se establecen en Nazaret siendo ya un niño grande. Se lo vuelve a presentar cuando él sube al templo con sus padres y se pierde en esa fiesta de la Pascua. Desde ese momento hasta los 30 años que hace su aparición, cuando Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán, la Biblia guarda un absoluto silencio. Pero desafortunadamente el enemigo común de nosotros también ha utilizado a hombres que supuestamente tienen información de qué fue lo que Cristo hizo en sus años juveniles y desde los 12 años hasta los 30 años. Se han inventado cosas como que Jesús se fue al Tíbet a aprender la gran sabiduría que tienen los Dalai Lama, los monjes tibetanos. De ellos Jesús aprendió profunda sabiduría. Pura mentira. ¿Qué sabiduría ni qué sabiduría? Si la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 8, tú te vas a encontrar que se habla, se personifica a la sabiduría. Y esa sabiduría no es otro que el mismo Jesús. ¿Cómo puede el autor de la sabiduría ir para que le enseñen sabiduría seres a quien Él creó? ¿Cómo puede recibir sabiduría el que es eterno? ¿Cómo puede una criatura de 80 años enseñarle sabiduría a alguien que es eterno? ¿En qué cabeza cabe eso? Solo en la cabeza de quienes creen que la palabra de Dios no es segura. Pero aquí, durante el transcurso de esta lección, hemos podido observar que Cristo, cuando vino a la tierra, vino como un ser perfecto, puro, inocente. Los dos únicos seres que han vivido en esta tierra, puros, ingenuos, inocentes, libres del mal, sin tendencia al pecado, se llamaron, en primer lugar, Adán, y en segundo lugar, Jesús. Por supuesto, Eva también comparte eso mismo. Pero estamos hablando de las figuras visibles. Adán era el representante de la tierra, no Eva. Y Cristo es el representante de la iglesia, no María, ni ninguna otra mujer, solo Jesús. Y aquí vemos que cuando Cristo viene a esta tierra manchada de pecado, un niño puro, inmaculado, ustedes se pueden imaginar el sufrimiento al cual Cristo fue sometido en sus primeros años de vida. Allí comenzó su crisol. Para nosotros los seres humanos, que ya somos expertos en pecado, especialistas en pecado, en decir mentiras, en poner problemas, eso es normal. Pero a Jesús no. A Jesús le costaba vivir en medio de nosotros, en medio de la ruindad de los hombres de Nazaret, en medio de la maldad proverbial de la gente nazarena.
Allí le tocó a Jesús vivir. Y eso fue un crisol para él. Vivió de una manera pobre. El dueño del universo vino a vivir pobremente. Cristo no fue el primer pobre, de eso ya nosotros sabemos, pero es el único pobre que era rico, porque era el dueño de todo lo que tenía delante de sí. Las casas de los hombres ricos de su época, eso era de Jesús. Todo el mundo era de Jesús y sin embargo, Él se atrevió a decir, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Eso es estar en un crisol, eso es ser probado. Y cuando Cristo vino y se encarnó, aquí hay una combinación de algo. Dios, que es eterno, comienza y se mezcla con la naturaleza humana. Cuando la deidad y la humanidad se entrelazaron en el cuerpo de Jesús, a partir del nacimiento de Jesús, pudiésemos ir un poco más atrás, a partir de la concepción de Jesús, del cuerpo humano de Jesús mezclado con la deidad, a partir de allí surge la existencia de un ser llamado Jesús. Porque antes, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Jesús se presentaba como el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es eterno, como eterno es Jesús. Recuerden, yo no estoy diciendo que el ángel de Jehová y Jesús sean dos personas distintas. No me malinterpreten. Estoy diciendo que en el Antiguo Testamento, ese ser que nosotros vamos a llamar Jesús se representaba ya como el ángel de Jehová y ese ser era eterno. Pero a ese ser en el Antiguo Testamento no se le llama Jesús. A ese ser se le llama Jesús cuando se combina naturaleza divina con la naturaleza humana. Desde la concepción hasta el tiempo de hoy, ese ser llamado Jesús tiene dos naturalezas misteriosamente unidas. No me pregunten cómo ocurrió eso, porque ese es justamente el gran misterio. Pero el vivir Jesús en esta tierra significó para él un gran crisol. La Biblia nos dice, en pluma del profeta Isaías, que Él fue despreciado, Él fue rechazado. El hecho de que Jesús fuese tan perfecto y tan puro generaba un rechazo absoluto por parte de sus conciudadanos que estaban vendidos al pecado. No soportaban la presencia de un jovencito y de un hombre que inspiraba, que exudaba pureza. No lo podían soportar. Y le hicieron la vida imposible a nuestro Señor Jesucristo. Fue rechazado en todos los aspectos. ¿Qué pasa cuando a tu hijo te lo rechazan en la escuela? Cuando te lo rechazan en el barrio, en la cuadra, en el lugar donde tú vives. ¿Qué sientes tú como padre cuando te rechazan a tu hijo? ¿Te sientes bien? Imagínate cómo se sentiría el Padre Celestial al ver que rechazaban al enviado de Dios para venir a salvar a la raza humana. Esto es inexplicable. Honestamente, ninguno de nosotros, este servidor, se quita el sombrero, se humilla delante de nuestro Señor porque no entiende el grado tan supremo al que Cristo vino a esta tierra a humillarse, solamente por amor a nosotros. Cristo vino con el antídoto del pecado y sin embargo, ese ser que vino a darnos el antídoto contra el pecado, nosotros lo vejamos. Nosotros lo insultamos y llegamos a matarlo porque tú y yo tenemos culpabilidad en la muerte de Cristo. No porque nosotros lo matamos en el sentido físico, sino que porque nosotros existimos y porque tenemos pecado, la muerte de Cristo nos cubre a nosotros también. Cristo vivió una vida muy complicada mientras estuvo aquí. Ustedes recuerdan que cuando finalmente estamos a horas de que Cristo entregue su vida como sacrificio por la raza humana, Él entra al huerto del Getsemaní. El sufrimiento de Jesús fue tan grande que la Biblia dice que Él sudaba grandes gotas, gruesas gotas de sudor y de sangre. Muchos han buscado una explicación biológica, médica, del por qué Jesús logró que de sus poros saliera sangre. Se dice que es factible que eso pueda ocurrir en un cuerpo humano sometido a una gran presión. Y Cristo estuvo sometido a una gran presión. ¿Te imaginas tú saber que en el huerto del Getsemaní
¿Se decidía la suerte del ser humano? Por 3 ocasiones en el huerto de Getsemaní, Jesús oró diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no se puede, hágase tu voluntad. 3 veces Jesús oró de la misma forma. Él pudo haber dicho: yo definitivamente me regreso al cielo y que estos hijos de Adán resuelvan su problema, pero ya yo no voy a más. No, Cristo no hizo eso. Finalmente tomó la copa y la apuró, se la tomó simbólicamente hablando hasta las heces, es decir, hasta el excremento final de la porquería que era el pecado del ser humano. Cristo se la tomó por amor a ti y por amor a mí. En el huerto de Edén, la salvación del ser humano pendía de un hilo, pero Cristo decidió tomar la decisión de salvarnos, tal como lo había diseñado desde los tiempos de la eternidad. ¿Cómo no vamos nosotros a responder a tanto amor? ¿Cómo no vamos nosotros a sentir que un ser nos amó tanto y nosotros nos comportamos de una manera tan miserable, burlándonos de Él, como si Él nos estuviese ofreciendo un veneno? Lo cierto, mis queridos, es que Jesús pasó por un fuerte crisol. Ahora lo vemos crucificado. Esto es lo más absurdo. Un Dios crucificado. Esto es imposible. ¿No te ha surgido a ti la pregunta, bueno, ¿y qué se hizo la deidad cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? Ya que sabemos que Dios no puede morir, ¿cómo es eso de que la deidad estaba unida con la humanidad y cuando van a la cruz la humanidad y la deidad están juntos porque nunca se podían separar? Pero ¿cómo es esto? Queridos, tampoco lo entendemos. Solo sabemos que Dios fue crucificado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y allá en la cruz del Calvario también Dios sufrió. El Padre sufrió al ver a su Hijo agonizante. Él hizo algo. Le dijo a la naturaleza: por favor, pongan una cortina. No quiero que nadie siga viendo el sufrimiento de mi Hijo. Y la Biblia dice que hubo tinieblas cuando Cristo estaba colgando en la cruz. Esa fue una de las manifestaciones más tiernas que la misma creación tuvo hacia su Creador. Protegerlo, ocultarlo, porque le daba tristeza, le daba vergüenza ver cómo el Creador estaba siendo masacrado y fue masacrado por sus propias criaturas. Oh, hermanos míos, en verdad que Cristo pasó por el crisol y fue perfeccionado. ¿Cómo fue perfeccionado Cristo? ¿Acaso Dios puede ser perfeccionado? Habíamos dicho al comienzo que Dios no puede ser perfeccionado porque es perfecto. Pero el ser llamado Jesús, cuando toma la naturaleza humana, ese ser no existía, nunca había existido en el universo. Y ahora ese ser tiene que aprender cosas que no sabía, porque es el único ser que existe y que existirá con 2 naturalezas. Comprendo que este es un tema de largo aliento. Comprendo que muchos quedarán con inquietudes, pero la inquietud se quita cuando pensamos: de tal manera te amó Dios a ti, de tal manera me amó Dios a mí, que dio su vida por mí y hace hoy cosas indecibles para que yo busque el camino de la salvación. Para mí eso es suficiente. Las otras inquietudes que mi pobre mente, la mía, yo hablo a título personal, la mía, no puede entender, humildemente espero que Cristo venga y me las revele en su segundo advenimiento. Que la paz del Señor esté contigo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es mi deseo y mi oración. Bendiciones.